iglesia. Amén. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque es un privilegio estar otra vez nuevamente en este día, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos este servicio en tus manos y en la obra de tu Santo Espíritu, sabiendo que tú, Señor, hablas a tu pueblo a través de tu palabra, a través de tus sagradas escrituras. Padre, los que nos están viendo por internet o vía satélite, Señor, o en diferentes países de habla hispana, les damos un cordial saludo, Señor, y que ellos puedan entender el mensaje. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. En Mateo 24 encontramos uno de los sermones de Jesús, y para mí es uno de los sermones muy interesantes. Toda la palabra de Dios es interesante, pero en esto siempre me ha llamado la atención y siempre he tratado de estudiarlo una y otra vez, y cada vez que lo estudio siempre encuentro cosas nuevas. Amén. Vamos a comenzar desde el 1. Dice Mateo 24, el capítulo 24 y el versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veáis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal hablará de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Vemos nosotros ahí que los discípulos le hacen una pregunta, a través de que ellos le estaban mostrando el templo donde Jesús estaba saliendo. Y él les dice, les digo, y es una profecía, porque esta profecía lo que él les está diciendo es una profecía que se cumplió a través de la historia. Nosotros podemos entender que fue en el año 70 después de Cristo por un general Tito. Dicen que ellos hicieron andamios de madera y varios materiales y le prendieron para que se derritieran las piedras y saliera el oro que había, todas estas cosas, y no quedó tal como Jesús lo dijo. No quedó ni una piedra derribada, porque ellos no las podían mover, ellos no tenían tractores, no tenían maquinaria como la que tenemos nosotros ahora, pero ellos buscaron la estrategia de cómo hacerlo. Pero lo interesante, y vemos nosotros que eso ya se cumplió, esa profecía de Jesucristo ya se cumplió en ese año. Pero vemos que hay otras preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte, porque les llamó la atención cuando Jesús les dijo en el templo: esto no va a quedar de pie. Entonces hubo una curiosidad en ellos, y ellos le dijeron: dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Entonces ahí vemos nosotros, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Allí hay 3 preguntas, y una de las cosas que es interesante, cuando ellos le están diciendo: dinos la señal, ¿cuándo vas a regresar? Si Jesús ni siquiera lo habían arrestado. Entonces ellos estaban bien conscientes que Jesús iba a ser crucificado, que iba a ser muerto y que iba a resucitar, porque ellos le están preguntando: ¿estás con nosotros? Nosotros entendemos que tú te vas a ir, te van a crucificar, te van a matar, al tercer día vas a resucitar, pero ¿qué señal va a haber de tu venida? Algo interesante, ¿verdad? Ellos estaban conscientes de lo que le iba a pasar a Jesús. Amén. Y entonces Jesús les empieza a hablar, y notemos cómo Jesús empieza a hablar aquí. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús le está diciendo: va a haber guerras, va a haber terremotos, va a haber engaño, va a haber muchas cosas, pero no se turben y no tengan miedo, dice, porque esto no es el fin.
Y Jesús empieza a dar el sermón, les empieza a enseñar a todos. Y nosotros vemos una guerra y ya estamos diciendo, ya Cristo está aquí. No, las guerras no son el significado del fin del mundo ni de la venida de Jesús. Hay otras cosas todavía más interesantes que Jesús empieza a enseñar. Y dice, porque se levantará, el que nos quedamos en el 6, ¿verdad? Dice, porque no es el fin, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Usted mira lo que está diciendo, que dice Jesús. Jesús dice, ¿sabes por qué va a haber guerras? Dice, porque se va a levantar una nación con otra nación. Y se van a levantar falsos profetas y falsos maestros, y reino contra reino. Y cuando está hablando, que se está hablando de que se va a levantar reino contra reino, está hablando, se va a levantar el reino de las tinieblas. ¿Y sabes cómo se levanta? Dice Cristo, a través de los falsos profetas, para tratar de desviar al pueblo del camino de Dios, para traer el engaño. Entonces Cristo está diciendo y le está hablando y le está diciendo, mira, las guerras son porque las naciones van a pelear. Y el reino que se va a levantar es el reino de las tinieblas. ¿Y saben cómo se levanta? Dice, entra dentro de la iglesia para atacar a la iglesia. Dice, pero eso no es el fin. Hay más cosas que Cristo declara claramente. Dice, y todo esto será el principio de dolores. Desde que tumbaron, desde que se cayó el templo, de ahí en adelante han sido problemas, principio de dolores. Dice, porque esto no es el fin. ¿Cuántos cristianos no han muerto? ¿Cuántas guerras no ha habido? ¿Cuántas personas han sufrido persecución y no ha llegado el fin? Y Cristo, cuando le está hablando a los discípulos, Cristo le está diciendo a los discípulos, pero los discípulos no iban a vivir 2000 años. Hay parte de la profecía que se está cumpliendo. Hemos visto las guerras, los terremotos, las hambres, y hemos visto la pestilencia. Y entonces, ¿en qué punto estamos nosotros? ¿En qué punto está la iglesia en el capítulo 24? ¿En qué punto la iglesia está caminando? ¿Qué es lo que la iglesia debe discernir? ¿Qué nosotros debemos de entender? ¿En qué punto estamos nosotros? ¿Y qué es lo que sigue? No nomás en lo que pasó, no, ¿qué es lo que sigue? Y recuerden que se están levantando falsos maestros, falsos profetas por todo el mundo para decir, no, Cristo no viene, o Cristo ya vino, o no va a venir, o está aquí, o está allá. Se está levantando el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Pero hay algo interesante que quiero que usted note, que Cristo no habló al azar. Cristo no dijo a sus discípulos, pues miren, si ustedes miran, si acaso llegara a pasar esto, o si llega a pasar el otro, o ustedes más o menos disciernan los tiempos, más o menos. No, Cristo está hablando las profecías exactamente. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Que Cristo no dijo, va a pasar un evento y quizás pase otro, o primero hay una guerra, o después tumben el templo. No, Cristo está llevando una lista cronológicamente de eventos en el mundo. Dijo Cristo, yo soy el principio y yo soy el fin. Yo tengo el mundo en las manos, yo sé lo que va a pasar y yo sé cómo va a venir. Amén. Y quiero que note usted en el 9, fíjese lo que dice Cristo. Entonces, la palabra entonces, no es antes y no es después, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarás y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces, dice, y muchos tropezarán entonces y se os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero fíjese que le está hablando a la iglesia, porque anteriormente él había dicho que se iba a levantar nación contra nación. Dijo, esas van a ser las guerras. Dijo, cuando se levante el reino contra el reino, se va a levantar el reino de las tinieblas con el reino de Jesucristo, del cielo. Y entonces empezamos a ver, dice, y unos a otros se van a odiar. Pero le está hablando a la iglesia. Y parece que en el punto que estamos nosotros, yo no soy profeta, en el punto que estamos nosotros, la iglesia está cayendo. ¿Sabe una cosa? Que la iglesia no puede estar junta, como que nos odiamos.
porque aquel hermano o aquella hermana y este y el otro, y no hay esa unión. Y dijo Cristo, se van a odiar unos a otros, no sé por qué, pero hay un odio dentro de la iglesia que muchos no están discerniendo. Que hermanos que se dicen hermanas o hermanas que se dicen hermanas, de repente te dejan de hablar y te miran y se dicen hermanas y predican y vienen el domingo a la iglesia, pero odian a los hermanos. Unos a otros se van a odiar y se aborrecerán. Y dice, y muchos falsos profetas, dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quién van a engañar? ¿Al mundo? El mundo no necesita ser engañado. El mundo ni siquiera conoce lo que está pasando. Ellos no conocen profecía, ellos no conocen la Biblia, ellos no estudian la Biblia, ellos no saben nada. ¿Y a quién van a engañar? Esos falsos profetas es el reino de las tinieblas. Es donde dijo Cristo, se van a levantar. Reino contra reino, falsos profetas. Es lo que hacen los falsos profetas. Desviar a la iglesia. Decirle a la iglesia, todo va a estar bien, no te apures, todo va a ir de maravilla. Cuando dice Jesucristo lo contrario, dice, nada va a venir bueno. Viene un evento a otro evento. Eso es lo que estamos viendo nosotros en la iglesia. Esos son los falsos profetas. Si nos quedamos solos, Jesús se quedó solo en la cruz, Noé se quedó solo, Juan se quedó solo, Pablo se quedó solo, todos nos quedamos, pero no estamos solos. Si le predicamos a uno, con eso es suficiente. Mi fe no está en el mundo, mi esperanza no está en el mundo, mi esperanza no está en llenar la iglesia, mi esperanza estoy mirando yo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que sigue? Eso debería ser nuestro enfoque. Amén. Dice, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Usted ve el odio dentro de la misma iglesia, dentro del mismo del cuerpo de Cristo? Que el amor de muchos se está enfriando. Dices tú, ¿cuál amor? Pues digo que el amor del mundo. El amor que Dios nos dio, el amor que ya se nos está enfriando a nosotros, el amor hacia Dios, me amarás con toda tu mente y con todo tu corazón. Santo. Pero ese amor se está acabando en las iglesias. El mundo ya está haciendo lo que le da su gana, ya cada quien pone sus mandamientos, ya cada quien hace lo que quiere. Pero no han estudiado la Biblia, que hay un juicio, que viene el juicio sobre este mundo. La gente está buscando fama, la gente está buscando dinero, la gente está buscando publicidad en el internet, en las redes sociales, a ver quién tiene más gente, a ver quién tiene más dinero, a ver quién tiene más publicidad, a ver quién alcanza más a quién. ¿Y de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? Y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuando se levantan los falsos profetas, si ahorita a la iglesia la pueden engañar, no a todos, pero ahorita a la iglesia la engañan con que una persona venga o que sea un predicador famoso y ahí va toda la gente, ¿verdad?, a verlo y todo. A esas personas, imagínense el día que de veras venga el engaño, va a venir el engaño todavía aún más fuerte. Quiero que vaya usted a Apocalipsis 13:13 para leer un pasaje. En Apocalipsis 13:13 dice, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínese, si usted, porque viene un predicador famoso, hace señales y hace milagros y allí va usted, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué van a hacer las personas que no tienen el conocimiento de Dios exactamente? ¿Qué va a hacer? Se van a ir. Si ahorita, porque se levanta alguien que está en la silla de ruedas, imagínate que hagan grandes señales, como dice Jesús aquí, van a hacer grandes señales. Ese es el reino de las tinieblas. ¿Cómo se va a ir la multitud? Amén. Y fíjese lo que sigue diciendo, dice,
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. La palabra entonces vendrá el fin. A través de las redes sociales, a través de muchos siervos sinceros que aman a Dios, que son verdaderos hijos de Dios, se ha expandido el evangelio por todo el mundo. ¿Quién, dígame usted, ahorita que no conoce la palabra de Dios? Dígame usted me podría decir un ejido o no sé, una ciudad entre la sierra, en lo más remoto de la sierra, y ha llegado el evangelio. Y dice, y entonces dice Jesús, viene el fin, pero no viene inmediatamente, porque hay más eventos. Pero dice, ya cuando Jesús empieza a hablar que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo, dice, entonces vendrá el fin. Parece que el predicar el evangelio en todo el mundo, parece que es el que hace la punta a los eventos más y más y más cercas. Más y más cerca. Cada día nos acercamos más y más al tiempo de Jesús. Dice, por tanto, cuando veáis, y allí empieza, dice, entonces será, dice, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. La palabra otra vez es 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay, la palabra, ¿qué implica? Dolor. Ay, me clavé la espina. Ay, me tumbaron el pie. Ay de las que crían. Ay de las que están encintas. ¿Se imagina? Porque esto que está hablando Jesús pasó en el año 70 y fue nomás tribulación. Y si usted va a la historia en el año 70, dicen que las mujeres, según el historiador Josefo, ¿sabe qué? Ellas cocinaban a los niños. Los hombres se comían la correa de su guaracha. Era una hambruna tremenda, no había nada. Y era nomás tribulación. ¿Usted se imagina lo que sigue hablando Jesús? Jesús nomás les dijo, va a venir tribulación. No la calificó. Dijo, tribulación. Seguimos leyendo, dice, entonces, ok, nos quedamos donde, dice, ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orar pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí la está calificando, ya le está dando un calificativo. Ya no es tribulación, ya es gran tribulación. Entonces dice, cuando usted vea al hombre de perdición, al hijo de perdición sentado en el lugar santo, dice, de allí para adelante, agárrate. Cuando usted, si nos toca a nosotros a mirar a ese hombre que se va a levantar, el reino de las tinieblas contra el reino de Jesucristo, allí es otro punto. Ahí es donde empieza la cosa todavía aún más fuerte. Usted se imagina que una mujer que no esté en el sistema de ellos, y como dijo Jesús, eso lo habló Jesús hace 2000 años, cuando no había ambulancias y no había hospitales. Usted se imagina que una mujer que esté dando a luz a un bebé, y que hable la ambulancia, ven para acá, y ella no está en el sistema, ¿usted cree que a esas personas les va a interesar venir a levantar a una mujer? Y tú no estás aquí en el sistema, o te metes al sistema o no hay nada, o con todo y bebé. ¿Cómo le van a hacer las mujeres para criar a los bebés si no va a haber quien les venda leche? Porque dice que nadie va a comprar y nadie va a poder vender. Hay de las mamás que no les gusta darles pechos a los niños. Ay, no, porque se descomponen, porque les importa más su estética que criar a sus niños. ¿Cómo le van a hacer? Va a ser un problema grande. Dice Jesús, es gran tribulación. Él está dando los detalles y después está diciendo, esto es gran, dice. ¿Dónde nos quedamos? 21. Porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Y a quién le estaba hablando? Muchos dicen, no, pues es que le estaba hablando a los discípulos. Pero déjame decirte, los discípulos no iban a vivir 2000 años hasta el día del anticristo. Le está hablando a la iglesia. Lo mismo que pasó en el año 70, Cristo en el sermón lo está hablando doble. Lo está hablando, le está diciendo a los discípulos, esto es lo que va a pasar en ustedes, lo que ustedes alcancen a mirar, y esto es lo que va a pasar en el final. Dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, otra vez la palabra, entonces ¿qué? Entonces, si alguno dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vimos en Apocalipsis las señales que en el 13:13, las señales que hace el falso profeta. Dice que hace descender fuego del cielo. Por eso yo le decía, si usted con una señal de que se levante una persona, o que una persona, Dios le dé su sanidad, algo, usted se maravilla, usted se va a maravillar cuando vea a este hombre o a estos profetas, pero dice Cristo que no son de él. Acuérdense que el diablo también hace milagros, y acuérdense que el diablo está sobre todo el territorio terrenal. Él va a hacer y va a deshacer. Y entonces aquellos que no tengan el entendimiento, aquellos que no conozcan la palabra, aquellos que no, y como la verdad ya no se está predicando, ya ok, la hacemos así, hay que se vaya, ya no nos tomamos el tiempo con diligencia, agarrar los estudios para hacer esto, hacer lo otro, para que se nos abra más el entendimiento a través del Espíritu Santo, para entender las profecías, lo que está pasando, y no estar adivinando como los de allá de afuera, que se cayeron las Torres Gemelas y dijeron, Osama Bin Laden es el anticristo. Se acabó todo y tampoco. Obama tampoco. Ahora a ver qué se cae para ver a quién se la echan. Y nosotros no tenemos que adivinar. Nosotros tenemos que venir a la Biblia, estudiar la Biblia, estudiar la historia, para nosotros mirar lo que está pasando. Para contrarrestar el reino de las tinieblas. Y sigue diciendo, ¿dónde dice? ¿Dónde nos quedamos? Dice, pues el 25, ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirar está en el desierto, no salgáis, o mirar está en los aposentos, no lo creáis, porque ¿qué cosa? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que se estuvieren el cuerpo muerto, y allí se juntarán las águilas. ¿Cómo va a venir Cristo? En un relámpago. Entonces, ¿por qué la iglesia le crea a un hombre que se levanta de una cuna? Nació de su papá y nació de su mamá. La Biblia no dice que iban a nacer de su papá y de su mamá. La primera venida de Cristo sí dice que iban a nacer de una virgen, el Salvador. Pero ahora no, parece que viene del cielo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué usted le crea a un hombre que dice, es que yo soy profeta, o yo soy el Cristo? Pues enséñame a tu papá y a tu mamá. ¿Ve cómo no tiene lógica? Hace unos meses atrás estaba uno allá en Israel, y ahí va la gente vendiendo sus casas y agarrando el avión para ir a ver a Cristo allá, y diga, ay Señor. ¿Sí o no? ¿Usted lo vio? ¿El engaño? Ok, y fíjese lo que pasa. Entonces allí viene Cristo y dice el 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En el año 70 no se oscureció el cielo, ni la luna se cayó, ni las estrellas se cayeron. No pasó absolutamente nada, nomás se cayó el edificio.
¿Está entendiendo usted? Usted va a la historia y usted busca a ver qué pasó en el cielo. En el cielo en la historia no pasó nada. Nomás cuenta y relata que se cayó el edificio y que lo quemaron y hicieron el desastre. Pero usted busca la historia y el sol no se oscureció, la luna siguió dando su resplandor y las estrellas no se cayeron. Inmediatamente después de que ellos digan, entonces, fíjese, ahí está la palabra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Le dijeron, ¿cuál es la señal y el fin? Y él les dijo bien claro, les explicó todos los eventos que iban a pasar. Y entonces vienen las guerras, los pleitos, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero lo lleva en un orden cronológico, lo está llevando. Viene un evento, ustedes van a ver este evento, van a ver al Hijo del Hombre, va a perseguir a la iglesia, y va a hacer esto, y falsos profetas, y van a engañar a muchos, y el amor de muchos se va a enfriar. Y entonces, cuando pasen todas estas cosas, está diciendo, entonces, sigue diciendo qué cosa. Dice, inmediatamente, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Hasta cuándo se va a arrepentir el mundo? El mundo no se va a arrepentir hasta que no vea a Cristo y el evento que va a pasar. Cristo lo dijo. Entonces dijo, van a lamentar todos aquellos demasiado tarde. Van a lamentar lo que hicieron, que nunca entendieron. Pero hasta que pase todo esto, mientras no va, el mundo no se puede arrepentir. Porque entonces Cristo estaría echando mentiras. ¿Ve cómo está el asunto? No, que la iglesia se va primero y luego viene Cristo otra vez y luego se vuelve a ir y luego va a hacer una boda y va a traer a los tigres del norte y todo. Pues, ¿quién te contó eso? Estudia bien la Biblia, busca bien, porque tu alma es la que depende. Ya. Eso es lo que pasa, hermanos. Y para mí en este punto ya estamos cerca, porque el evangelio ya, pero faltan muchos. A lo mejor yo no voy a alcanzar a ver al hombre de perdición. Yo no estoy diciendo que va a ser ahorita, aunque yo no lo voy a mirar, yo no sé. Pero sí sé que mientras que yo viva, yo estoy viendo todos los eventos. Y yo por eso les digo a mis hijos, cuando ustedes vean en el Medio Oriente, en Israel, algo que se manifieste, que sea algo, ven a la Biblia, checa, va a pasar esto y esto. No le creas a los que se andan sentando aquí. Estamos viendo nosotros muchos eventos. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Dónde los empieza a levantar? ¿Hasta el último o antes? Y entonces aparece la señal del Hijo. Y ahora te haces tú la pregunta, ¿y para qué va a aparecer Cristo? Entonces, ¿y para qué se va a aparecer Cristo en el cielo? Y dices tú, ok, y manda a sus ángeles, ahí está la señal. Y empieza a juntar en los cuatro ángulos de la tierra a todos aquellos verdaderos hijos de Dios, los que no hicieron abominación, ni mentira, ni nada. Allí están, levantando ¿a quién? A sus escogidos. Entonces, si hay otra venida de Cristo antes de esa, ¿por qué Cristo no se la dijo a los discípulos? Y Cristo no está diciendo va a pasar una cosa. Cristo no les dijo, bueno, yo vengo por la iglesia y luego después regresamos. Les da las cosas una tras otra, una tras otra, tras otra. El pueblo de Dios, al parecer, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, cuando sus ramas ya están tiernas, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis
Todas estas cosas que yo les he dicho, cuando ustedes miren físicamente, así también vosotros. Pero los discípulos, ¿cómo lo van a ver si ellos ya están muertos? ¿Quién lo va a ver? ¿La iglesia? Unos dicen, bueno, va a ser nomás Israel. ¿Qué privilegio tiene usted y yo? Que nosotros somos ramas injertadas en el olivo y ellos son el pueblo verdaderamente de Dios. ¿Acaso Dios ha desechado su pueblo? En ese caso, pues a lo mejor levantaría su pueblo y nos dejaría a nosotros. Nosotros somos centenados. Entonces, Dios levanta dos pueblos. Levanta primero a uno y no al otro. Parece que no, parece que todos serán juntos, dijo Pablo. Dijo que seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bienaventurados los que mueren en Cristo Jesús. ¿Y quién son primero, ellos o nosotros? ¿A que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero y luego nosotros? En un abrir y cerrar de ojos, que no lo podría contar ni usted ni yo. Y entonces van a decir, tenían razón los cristianos, ya no hay ni uno, se fueron todos, ¿ok? Pero antes de que se vaya el hombre de perdición, dice que se levantará el reino contra reino. Allí empezamos a ver nosotros, se levanta el reino de las tinieblas ahorita en la iglesia, donde estamos, donde estén hombres de Dios predicando la palabra de Dios. Se levanta el diablo tratando de levantar profetas falsos o de meter cizaña en la iglesia para separar a la iglesia o para desviar la iglesia del camino de Dios. Ese es un punto donde se levanta. Si una persona se levanta contra el pastor o contra alguien en la iglesia, eso se está levantando reino contra reino porque quiere tumbar a la iglesia. Y cuando aparezca el hijo de perdición, dice, ok, yo voy a tumbar a la iglesia. Si ustedes no se sujetan a mí, yo les voy a una correteada. Y dice Apocalipsis que millones y millones de millones, los que no recibieron la marca ni el nombre, dice, esos pagaron con su vida la entrada al cielo. Los cristianos en el tiempo de la abominación desoladora, en 3 años y medio, va a matar. ¿En qué capítulo está, hermano? ¿Cuál? Apocalipsis. Uh-huh. Los 4 caballos están en el 6. Pero si quiere más. Donde dice que le pregunta a Juan al ángel, dice, ¿y estos quién son? Dice, Señor, tú lo sabes. 44.000, No, dice, estos han salido de la gran o de la tribulación. Y eran miles y miles y millones de personas en el mundo. Regresamos a Mateo, ahí lo tenemos en Apocalipsis, dice el 37, dice el 35, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, el día y la hora nadie sabe, pero sí Cristo nos dio los eventos. Porque Cristo no puso pues tantos los eventos y nosotros podríamos contar, ok, se sentó el hombre el hombre de perdición en el lugar santo y podríamos nosotros contar los días como Noé cuando contó los 120 días que le dijo Dios que iba a venir el diluvio. Nosotros no podemos contar los días, pero nosotros sí podemos ver los eventos que están pasando
en la tierra. Nosotros no podemos decir, no, pues mañana ya va a venir, ya estamos listos para mañana. No, puede ser ahora, puede ser mañana. Y mucha gente ha dicho, oh, Cristo viene mañana. Ok, entonces los eventos que están aquí, ¿dónde quedaron? Sí, gente que dice, ok, tú no sabes, ok, sí, nosotros podemos predicar y decir, ¿sabes qué? Si tú no tienes a Cristo y mañana tú tienes un accidente, tú mueres fuera de Cristo, tú no tienes parte en el reino de los cielos. Pero no le podemos decir a la gente, no, pues es que mañana puede venir Cristo. Mañana no va a venir Cristo hasta que no pasen todos esos eventos, hasta que no se cumpla, dijo Cristo. Mi palabra, escuchen lo que está diciendo, el cielo y la tierra va a pasar. Pero lo que yo estoy diciendo aquí, en Mateo 24, todo lo que yo estoy diciendo aquí no va a caer a tierra, todo se va a cumplir 100%. Es una profecía. El cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras, lo que yo dije aquí, se va a cumplir tal como está escrito. Nadie puede añadir y nadie puede quitar. Y usted ya ha leído, como en los días de Noé, así será, se casaban, bebían y hacían, el mundo es lo que está haciendo. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Otra vez Jesús vuelve a decir el punto. Entonces, y muchos han dicho, pues es que va, y muchos dicen, bueno, la iglesia se va a ir antes que aparezca el anticristo. Pero da todos los eventos y lo dice Cristo, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y la una será tomada y la otra será dejada. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahí está. Ahí está donde aparece la señal del Hijo de Dios. El Hijo de Dios viene, manda a su ejército a levantarlos. Uno será tomado y el otro será dejado. Aún. Y lamentarán todas las tribus de la tierra. Amén. Y espero que lo siga estudiando. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos, dale un aplauso al Señor porque Él es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Pero déselo con todo su corazón, denle un aplauso.